Buen día, chicos. Hoy día tenemos entonces lo que es el tema de la Constitución. Perfecto, el temita de la Constitución. Así es. Muy bien, entonces, importante tema que vamos a ir desarrollando. Muy bien, ustedes saben que el Perú ha tenido 12 constituciones en total. Y podemos tener más, ¿no? Podemos tener más, en fin, todas las que se quiera. No hay problema. Muy bien. Bueno, esta es la actual constitución, la de 1993. Una constitución liberal promulgada por el presidente Alberto Fujimori, ¿no? Claro que sí. La actual constitución es importante, claro que sí. Ahí después vamos a ver un poquito más las características, las novedades que tiene esta constitución. Pero sí hay que indicar que, bueno, esta constitución tiene como contexto el golpe de Estado que da Alberto Fujimori el año 92, ¿no? El 5 de abril, cuando Fujimori dice disolver el Congreso de la República e intervenir el Poder Judicial. Entonces, en ese momento, el gobierno de Fujimori se vuelve una dictadura, ¿no? Se vuelve una dictadura y bueno, entonces, luego de dar ese golpe de Estado, la población obviamente lo aplaudió, la población lo apoyó, ¿no? En su decisión de cerrar el Congreso, pero luego, por presión internacional, ya que en la década de los 90 ya había terminado la Guerra Fría y Estados Unidos, ¿no? Apoyaba bastante las instituciones que promovían, pues, gobiernos democráticos, ¿no? Como la OEA, por ejemplo. Entonces, la OEA, incluso otras entidades como la ONU también en parte, presionan para que Fujimori regrese a la democracia y es ahí donde Fujimori convoca un Congreso Constituyente Democrático que va a elaborar esta constitución de 1993. Importante, entonces, es la constitución número 12 que tiene el Perú de carácter liberal, así es. Bueno, pero de ahí vamos a hablar más detalles acerca de esta constitución. Ahí está. Muy bien. El origen de la palabra es, bueno, la palabra constitución tiene el origen en una palabra latín, constituyo. Esa palabra constituyo, usada para nombrar las leyes dictadas por el emperador, ¿no? Constituyo también significa ordenar, significa de una u otra manera ordenar en base a leyes. Muy bien, eso también significa constituyo. Muy bien. Ni viene la palabra constitución, ¿no? O sea, una construcción legal, en este caso de un país. Concepto. Es el documento solemne y fundamental por la que se rige la vida política de un Estado, la ley de leyes, formado por la parte dogmática, derechos y libertades del ciudadano, la parte orgánica, organización del Estado, prima sobre toda norma interna y requiere un procedimiento especial para su enmienda o reforma. Exacto. Dentro del derecho, y obviamente, ¿no?, del curso de cívica, hay lo que se conoce como la pirámide de Kelsen. La pirámide de Kelsen indica las jerarquías de las leyes en un país. Y obviamente la Constitución está en el primer nivel de la pirámide de Kelsen, porque es la ley más importante de todas. Y las demás leyes, decretos legislativos, reglamentos, están por debajo de la Constitución política. Entonces, dentro de la jerarquía y normativa legal, la Constitución está en la cúspide, ¿no? No hay ley por encima de ellas. El único caso en donde la Constitución podría estar supeditada es cuando de repente se vea un problema, un caso en donde se tenga que elegir
un tratado internacional y la Constitución. Solo los tratados internacionales están en el mismo nivel de la Constitución. Y solo si es que se trata de tratados internacionales de derechos humanos, entonces en ese caso, cuando es un tratado internacional acerca de derechos humanos, ese tratado está por encima de la Constitución. Muy bien, pero en otros casos no. Muy bien, entonces, por eso es importante cuando dice acá en el concepto que es el documento solemne, formal, fundamental por la que se rige la vida política de un Estado, ¿no? Así es. La parte dogmática, los derechos y libertades del ciudadano, por supuesto, ¿no? Donde dice, es el inicio de la Constitución, donde dice que el Estado, ¿no? Considera a la persona como el fin supremo, ¿no? Fin supremo que forma parte de la sociedad. Y la parte orgánica, que es la organización del Estado, ¿no? Los poderes, ¿no? El poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, muy bien, por supuesto, ¿no? Muy bien. Ahora dice, prima sobre toda norma interna, porque está en la cúspide de la pirámide de Kelsen, y requiere de un procedimiento especial para su enmienda o reforma. Es cierto, es cierto. La Constitución indica las formas como se pueden cambiar, y la Constitución dice que no se puede cambiar por completo, sino que se va cambiando parte por parte, pero lo permite y da una serie de disposiciones y una serie de mecanismos por los cuales se puede cambiar, no completamente, partes. Ahora, claro, si lo vemos cambiando muchas partes, al final será otra constitución, pero no se puede cambiar todo de un momento a otro, no. Sí tiene mecanismos para la reforma constitucional, claro, ¿no? Y se pueden hacer poco a poco. Ahí vamos a ver en qué consiste. Estructura de la Constitución, ok. El preámbulo, que es el inicio, 6 títulos, muy bien, 26 capítulos, 206 artículos, ¿no? Es la conformación, ¿no? Cómo se ha establecido, cómo se ha organizado la Constitución. Preámbulos, títulos, capítulos y finalmente artículos. 16 disposiciones finales y transitorias. Transitoria significa que solamente tuvieron efectos, solamente rigieron cuando se promulga la Constitución y para un caso exacto, nada más. O sea, no es una disposición permanente, no. Transitoria significa para un caso preciso, como por ejemplo indicar cuándo empieza a regir la Constitución. Empieza a regir, nada más, pero una disposición transitoria, ¿no? Declaración, muy bien. Y claro, títulos de la Constitución, vamos a ver. Aquí está. Perfecto. El primer título es acerca de la persona y la sociedad, ¿no? La parte dogmática. Ahí están los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales, ¿no? A la vida, a la igualdad, a la libertad, a la libre expresión, ¿no? Derechos fundamentales. Artículo 1 al 42. Luego acerca del Estado y la nación. Del Estado y la nación, ¿no? Ahí está. Del régimen económico también. Perfecto. De la estructura del Estado, o sea, los poderes del Estado, poder ejecutivo, legislativo y judicial. Ahí está. De las garantías constitucionales. Acuérdate, las garantías constitucionales son las que defienden los derechos fundamentales, ¿no? El habeas corpus, la acción de amparo, el habeas data, ¿no? Ahí está, por ejemplo, ¿no? Claro que sí. Entonces, la acción de inconstitucionalidad también está ahí. La acción popular también. Y de la reforma de la Constitución. Muy bien. Ahí vamos a hablar, ¿no? La reforma de la Constitución. Hay 2 mecanismos para reformar la Constitución, pero no completamente, sino ir por partes, es que uno va cambiando la Constitución. Todas las constituciones del Perú. Bueno, esto vamos a ir viéndolo poco a poco, ¿no? Ahí están, son 12 constituciones, ok.
La primera, la primera se promulgó en plena lucha por la independencia, en plena lucha por la independencia. O sea, no había terminado el proceso de independencia. El segundo presidente del Perú, José Tagle, es el que promulga la primera constitución, elaborada por el primer Congreso Constituyente peruano. Ahora, acá lo curioso de la primera constitución, de tendencia liberal, sí, es más, la primera constitución se basaba mucho de la constitución de Cádiz española. Lo curioso es que la primera constitución nunca tuvo vigencia. No, porque cuando José Tagle, segundo presidente del Perú, promulga la constitución del 23, con mucha expectativa, ¿no? Primera constitución peruana, imagínate, algo histórico. De inmediato la suspende, porque ya estaba viniendo Simón Bolívar al Perú. Ya estaba viniendo Bolívar y Bolívar pidió plenos poderes para poder terminar la independencia. Bolívar fue bien claro, yo quiero plenos poderes, a mí no me vengan con constituciones ni nada. Entonces, cuando José Tagle promulga la primera constitución, la de 1823, de inmediato la suspende. Porque el mismo José Tagle dice, cualquier artículo, cualquier disposición que no sea del agrado del Libertador Bolívar, quede suspendido. O sea, que promulga la constitución que nunca tuvo vigencia. Promulgó una constitución que nunca tuvo efecto. Por las puras no lo promulgó. Pero bueno, cosas que pasan en el Perú. Luego la segunda constitución, la llamada vitalicia, la promulgó Andrés de Santa Cruz. Y esta constitución vitalicia era para dar forma al proyecto político de Bolívar, conocido como la Federación de los Andes. Muy bien, la Federación de los Andes. Así es. Muy bien, entonces, no, solamente tuvo vigencia dos meses nada más. La constitución vitalicia duró 2 meses. La gente lo rechaza. La tercera constitución, la llamada madre de las constituciones, ¿no? Constitución madre, promulgada por la mar. Vamos a ir viendo poco a poco, ¿ya? Porque ahí hay imágenes acerca de esto, ¿ya? Completar las 12. La reforma constitucional, muy bien. Es la modificación parcial o total de la Constitución siempre que no recorte los derechos de los ciudadanos, la que debe ser aprobada por el Congreso y ratificada mediante referéndum. La Constitución reformada no puede ser observada por el presidente de la República. O sea, es atribución exclusiva del Congreso. Generalmente las leyes, cuando el Congreso da una ley, el presidente de la República tiene 15 días para observar esa ley. Y si el presidente de la República considera, ¿no?, que esa ley no es precisa, que esa ley no corresponde, él hace observaciones y puede pedir que el Congreso reformule esa ley, ¿no? Entonces, por eso le dan 15 días al presidente para que observe la ley. Si el presidente no dice nada en esos 15 días, la ley se promulga, ¿no? Se entiende que el presidente, pues, no le ve nada malo. Si el presidente la observa, quiere decir que el Congreso tiene que reformularla, no tiene que reconsiderar lo que el presidente indica. Pero en el caso de una reforma constitucional, es atribución exclusiva del Congreso. El presidente ni siquiera puede observar lo que se pueda dar. El referéndum, por supuesto. Entonces, digamos, por ejemplo, queremos de repente crear un nuevo poder del Estado. Queremos crear el poder electoral, ¿no? Nosotros los peruanos queremos innovar. Tenemos poder ejecutivo, poder judicial, poder legislativo, y queremos crear un poder electoral, queremos innovar. Listo. Aunque en la Constitución vitalicia se hablaba de poder electoral, pero bueno. Entonces, se juntan firmas, se presenta ante el Congreso. Recuerda que todos tenemos iniciativa legislativa. Contamos firmas, llevamos al Congreso y entonces el Congreso lo debate. Si el Congreso aprueba, ¿no?, votan los congresistas y lo aprueban en 2 legislaturas, más el referéndum,
entonces ya se crearía el poder electoral, ¿no?, que estamos proponiendo. Entonces tiene sus mecanismos. Tiene sus mecanismos. Reformas constitucionales. Iniciativa de reforma constitucional, ¿no? El presidente de la República con aprobación. Claro, el presidente de la República también tiene la iniciativa de una reforma constitucional, ¿no? Puede ser una propuesta. O sea, el presidente de la República, por ejemplo, manda, ¿no?, su propuesta a través de sus parlamentarios del crear el poder electoral, por poner un ejemplo, ¿no? Así es, ¿no? Ahí vemos la imagen del profesor Castillo, con sus ministros. Claro, los congresistas son los que van a debatir en el pleno, ¿no? Ahí está el pleno, ¿no?, la reunión de todos los congresistas. Dice, un número de ciudadanos equivalente al 0,3% de la población electoral, casi 100.000 ciudadanos con firmas comprobadas por la autoridad electoral. Claro, o sea, como te digo, la población se reúne firmas, 0,3%, casi 100.000, y lo que te mencioné, ¿no? Queremos crear el poder electoral, listo, y lo presentamos a un congresista de los 130, los congresistas, para que él primero lo presente ante la comisión permanente y luego pase al pleno y vaya a la comisión de constitución donde se aprueba y luego ya va al pleno a su votación. Así es, ¿no? Muy bien, entonces son las iniciativas, por supuesto, de reforma constitucional. De esa manera, ¿no? Muy bien. El referéndum es el derecho de los ciudadanos para pronunciarse conforme a la Constitución en los temas normativos que se le consultan. Puede ser solicitado por un número de ciudadanos no menor al 10% del electorado nacional. Muy bien. Claro, vimos que hace un ratito vimos la iniciativa legislativa. La iniciativa legislativa, presentar un proyecto de ley ante el Congreso respaldado por el 0,3% de la población electoral, casi 100.000. En este caso los ciudadanos queremos un referéndum. No queremos una ley, queremos un referéndum. Queremos un referéndum para preguntarle a la gente si la gente quiere o no un poder electoral. Queremos un referéndum. Entonces, en el caso de un referéndum, entonces ya, como dice acá, tiene que ser solicitado por un número de ciudadanos no menor al 10% del electorado. Al 10% del electorado. Muy bien, entonces, que sería aproximadamente casi 400.000 firmas. Casi medio millón de firmas, ¿eh? Una buena cantidad para proponer un referéndum. Así es. Igual también se presenta ante el Congreso de la República. Pero ya la propuesta de referéndum. Referéndum procede en los siguientes casos: reforma total o parcial de la Constitución, para la aprobación de leyes, normas regionales de carácter general y ordenanzas municipales. Así es. Para desaprobar leyes, decretos legislativos y decretos de urgencia. Ahí está. Muy bien. O sea, todo lo que tiene que ver con leyes. Todo lo que tiene que ver con leyes. Pero ojo, el Congreso tiene que aprobarlo, ¿eh? O sea, no solamente basta con llevar las firmas, que ya de por sí es un trabajo increíble, ¿no? Sino que los congresistas tienen que aprobar. Tienen que decir, ya está bien, votación en el Pleno, aceptamos esta propuesta y que se haga el referéndum. Tiene que haber. ¿Ya? Por ejemplo, a inicios, ¿no?, del gobierno del profesor Castillo, se hablaba, ¿no?, que estaban juntando firmas justamente porque querían eso, ¿no?, una reforma de la Constitución, ¿no? Pero un poquito que se desanimaron, parece, ¿no? Un poquito que se desanimaron, porque ya juntas 400.000 firmas, que es un trabajo increíble y demanda mucho dinero. Vas al Congreso ya, ¿no? Los congresistas del profesor Castillo, ¿no? Los congresistas de Perú Libre, ¿no? Ya listo. Pero no son mayoría. Entonces lo más seguro es que la propuesta de los congresistas del profesor de Perú Libre sea rechazada, porque no tiene mayoría. Ellos son 30, creo, no sé cuánto. Y para que sean mayoría tiene que ser por lo menos más de 65. Entonces, o sea, tendrían que ser más del doble, no alcanzan, pues.
Entonces, por eso se desanimaron un poquito. Entonces, no solamente es juntar las firmas, el 10% del electorado, todo lo que eso demanda, sino que el Congreso debe dar la aprobación para que se haga el referéndum. Entonces, como no tienen los votos, ya un poquito que se desanimaron, ¿no? ¿Para qué vas a juntar firmas si lo van a rechazar? Entonces, así, ¿no? Muy bien. Para determinadas materias especiales también. Muy bien. Se caracteriza por, muy bien, el referéndum determina la entrada en vigencia de las normas aprobadas. Una norma aprobada por referéndum no puede ser materia de modificación dentro de los 2 años de su vigencia. Por ejemplo, ¿no? Lo que te había manifestado, queremos crear el poder electoral. Ya, el poder electoral, queremos innovar, ¿no? Listo. 400.000 firmas, el 10% del electorado nacional. Listo. Logramos que los congresistas acepten la idea, ¿no? Va a la Comisión de Constitución, se aprueba, va al Pleno, reunión de todos los congresistas, se aprueba. Obtiene más de 65 votos, ¿no? 70 votos, ya está. Entonces se procede al referéndum. Ya listo, se le va a preguntar a la población con respecto al poder electoral. ¿Quiere usted que exista? Sí. ¿No quiere que exista? No, listo, ya está. Y la gente lo aprueba, listo, se aprueba. Aprobado el referéndum, contado todos los votos, todo, se promulga la ley y la ley tiene que estar publicada en el diario El Peruano. Desde el momento en que la ley está publicada en el diario El Peruano, ya tiene vigencia. Ya tiene vigencia, ¿no? Y nos indica de que no puede ser modificada en los siguientes 2 años esa ley. Muy bien. Este es el último referéndum, ¿no? Que hubo el 2018. Este es el último referéndum. Lo convocó el presidente Vizcarra, si no me equivoco, ¿no? Pero fue un referéndum medio raro, ¿eh? Más buscaba una aprobación, ¿no? Más parecía un plebiscito a favor de Vizcarra o no. Pero bueno, ahí está. Vamos a ver entonces, ajá, justamente acá está lo que yo te indicaba, ¿no? Mira, acá están las constituciones del Perú. Ahí están las constituciones, ¿no? Tenemos, esta es la primera constitución, elaborada por el primer Congreso peruano, pero fue suspendida de inmediato para dejarle plenos poderes al libertador Simón Bolívar. Sí, este es el segundo presidente, José Tagle, él promulga esta primera constitución, pero como te dije, o sea, ni bien se promulga, fue suspendida, ahí en el acto, suspendido. ¿Por qué? Porque Bolívar quería plenos poderes. Entonces se promulga y nunca tuvo vigencia. Se promulgó para ser suspendida de inmediato, nunca tuvo vigencia. Bueno, era de carácter liberal, tenía influencia de la Constitución española de 1812. Y luego, terminada la independencia con la capitulación de Ayacucho, viene la segunda Constitución del Perú, la de 1826. Esta fue promulgada por el mariscal Andrés de Santa Cruz. Segunda Carta Magna, promulgada por Santa Cruz, jefe de Consejo de Gobierno, tenía como objetivo apoyar, bueno, que se forme la Federación de los Andes, que sería presidida por Simón Bolívar. La Federación de los Andes iba a ser la unión de Gran Colombia, Perú y Bolivia. Los tres países iban a formar la Federación de los Andes. Por eso Bolívar quería que en los tres países, Gran Colombia, Perú y Bolivia, se apruebe esta constitución vitalicia. ¿Y por qué le llamaban constitución vitalicia? Porque el gobernante de la Federación de los Andes iba a ser un gobernante vitalicio, o sea, hasta su muerte. Que dicho sea de paso, no iba a ser mucho tiempo, ¿eh? Porque Bolívar ya estaba enfermo ya. Bolívar ya estaba mal. Pero bueno, entonces, en el Perú se aprueba, la Constitución vitalicia, ¿no? Promulgada por Santa Cruz, pero no duró ni 2 meses y en verdad la gente lo rechaza. La gente lo rechaza y quedó en nada, ¿no? Entonces, la primera Constitución nunca tuvo vigencia y la segunda Constitución duró 2 meses. ¿Qué es esto? Bueno, vamos. Ahí vemos la tercera Constitución del Perú, la de 1828, promulgada por el presidente José de la Mar, iniciando el primer militarismo, ¿no? Tercera Constitución, elaborada por el segundo Congreso peruano,
de carácter liberal, sí, muy parecida a la de los Estados Unidos. Claro que sí. Esta es la Constitución madre. ¿Ah? Entonces, mira, la primera Constitución liberal. Esta tercera Constitución también liberal. La segunda Constitución llamada vitalicia, ¿no? Porque de una u otra manera se indicaba que Bolívar iba a ser presidente vitalicio, ¿no? La segunda es la vitalicia. Y esta tercera constitución es liberal, igual que la primera. Muy bien. Sí, se parece mucho a la de Estados Unidos y esta tercera constitución es llamada Constitución Madre. Constitución Madre. ¿Por qué? Porque las posteriores constituciones la van a tomar como referente. Las posteriores constituciones la van a tomar eh, como modelo, ¿no? Entonces por eso le llaman Constitución Madre, la de 1828. Así es. Muy bien. Luego tenemos la cuarta Constitución, promulgada por el general Luis Orbegoso, aquí está, también de tendencia liberal, ahí está. La novedad es que eliminó el cargo de vicepresidente y le permitía al Perú unirse con otros países, ¿no? Esta constitución de 1834 hizo posible que se forme pues la Confederación Peruano-Boliviana, el Perú uniéndose a Bolivia, ¿no? Incluso el Perú creo lo divide todavía, ¿no? Bueno, entonces ahí está, ¿no? La constitución de 1834 hizo posible la Confederación Peruano-Boliviana. Van 4 constituciones, ¿eh? Recuerda que son 12. Ya, bueno. Vamos por la quinta constitución. Mira, la constitución de 1839 es la quinta constitución y no teníamos ni 20 años de país independiente. 5 constituciones y no teníamos ni 20 años. O sea, es una constitución cada 4 años. Qué horror, ¿no? Una constitución cada 4 años. Qué bueno, en fin. ¿No? Quinta constitución del Perú, elaborada por el denominado Congreso de Huancayo, presidido por Manuel Ferreiros. ¿Quién promulga esta constitución del 39? Agustín Gamarra en su segundo gobierno. Agustín Gamarra en su segundo mandato. Es la constitución más conservadora de todas, refuerza mucho el poder ejecutivo, elimina las municipalidades, permitía traer esclavos, así es, y es llamada esta constitución del 39, es llamada la cuarentona, ¿ya? Cuarentona, no calentona, cuidado, ¿eh? Cuarentona. Profe, calentona no, cuarentona. ¿Por qué? Porque esta constitución decía que si tú querías ser presidente, debías tener mínimo 40 años. Mínimo 40 años. Muy bien. Entonces por eso la cuarentona. Y eso porque no hacía mucho se había proclamado presidente el mandatario más joven que hemos tenido, que es Felipe Salaverry, con 28 años. Así, ¿no? Entonces, claro, entonces, de esa manera, ¿no? La cuarentona. Muy bien. Además, esta constitución de 1839, de carácter conservadora, es histórica porque es la primera constitución que le permite al Parlamento sacar a un presidente de la República, vacarlo, por, como decía originalmente acá, perpetua imposibilidad física y moral. Es la primera constitución que le permite esa salida constitucional al Parlamento si considera que el presidente no está actuando bien. La vacancia presidencial, en pocas palabras, ¿no? Y las siguientes constituciones, lo único que van a hacer es copiar ese artículo y volver a escribirlo, ¿no? Copiar, pegar, copiar, pegar. Es el artículo 81 de esa constitución del 39, ¿no? La primera histórica, la primera que le permite al Congreso la posibilidad de sacar un presidente de la República, ¿no? Por perpetua, o sea, actualmente lo han cambiado, ¿no? Ya no dice perpetua imposibilidad, sino permanente incapacidad física y moral. Muy bien. Esa es la
quinta constitución. Acabamos con la sexta, la constitución de 1856. Esa es la constitución dada por Ramón Castilla. Es una constitución liberal. Es una constitución liberal, eliminaba la pena de muerte, pero justamente por eso, al ser una constitución liberal, causó la cólera, ¿no? Causó pues la molestia de los sectores conservadores. Sí, va a haber una rebelión conservadora a cargo de Manuel Vivanco, y Ramón Castilla, que era un hombre muy práctico, no se complicaba la vida a Castilla. Castilla decide eliminar la constitución que él mismo había permitido. Sí, Castilla elimina la constitución de 1856 y se elabora una nueva constitución, la de 1860. Ahí está, constitución de 1860, séptima constitución del Perú, promulgada en el segundo gobierno de Ramón Castilla. Esta constitución de 1860 es la que más ha durado en nuestro país, es la que más ha durado en nuestro país, elaborada por Bartolomé Herrera. Y duró bastante la constitución de 1860 porque no era ni muy liberal ni muy conservadora. O sea, era una constitución moderada, una constitución moderada. No molestaba a nadie, entonces, y la dejaron vivir, ¿no? Llegó hasta el siglo XX. La constitución de 1860 llega hasta 1920, 60 años duró la constitución. No, ninguna otra constitución la va a superar. Conociendo al Perú, ninguna. 60 años es demasiado. Y restablecía la pena de muerte, el sufragio indirecto, ¿no? La constitución, repito, que más ha durado en nuestro país. Luego tenemos la constitución de 1867. Profe, pero ¿cómo va a haber una constitución en el año 67 si usted está diciendo que la del 60 duró un montón? 7 años después hay una nueva constitución, profe, ¿qué pasa? No, es que esta constitución del año 67 solo duró medio año. Solo duró medio año. Y la gente la rechaza y se vuelve a la de 1860. Sí, fue un lapsus, nada más. Un lapsus. Fue un simulacro, nada más, de constitución. Esa constitución de 1867 era demasiado liberal para el Perú del siglo XIX. Establecía, eliminaba la pena de muerte y establecía el sufragio universal, ¿no? Entonces, imagínate, la pena de muerte, hasta hoy en día, la constitución que hasta ahorita está, ¿no? Considera la pena de muerte para traición a la patria y terrorismo. Y esta constitución del 67 la eliminaba la pena de muerte. Entonces, tremendamente liberal, ¿no? Y daba el sufragio universal, o sea, que todo el mundo vote, cosa que también era algo radical para su época, ¿no? Duró medio año, la gente lo rechaza, la había promulgado Mariano Ignacio Prado, pero la gente no la quiere, la constitución del 67, y mantiene la del 60 su vigencia. Muy bien, ahí está, constitución de 1920. La constitución de 1920 la promulga Leguía durante el oncenio. Esta constitución del 20 es la primera que toma en cuenta derechos sociales. Derechos sociales, por ejemplo, indemnización a los obreros, y reconocer a las comunidades indígenas y sus propiedades, ¿no? Entonces, ¿qué son los derechos de segunda generación? ¿No? Nacidas a partir de la Revolución Industrial y en la Constitución de Querétaro de México, de los derechos de segunda generación, derechos sociales. Entonces la Constitución del 20 es la primera constitución que toma en cuenta derechos sociales en el Perú. Prohibió los monopolios comerciales. Mira, a mí me llama bastante la atención cuando incluso a políticos que supuestamente deben conocer la ley, ¿no? Y la Constitución, dicen que quieren cambiar la Constitución. Hay que cambiar la Constitución para prohibir los monopolios. En verdad eso es ignorancia, porque mira, ya desde la Constitución número 9, de las 12, ¿no?, que hasta ahora tenemos, ya están prohibidos los monopolios. Ahora, de repente que la ley no se cumpla, pues es otra cosa, ¿no? Es otra cosa. Pero ya la Constitución lo indica, ¿no? Prohibió los monopolios. Luego,
Está la Constitución de 1933, que es la Constitución de Luis Sánchez Cerro. Ahí está. Esta Constitución del 33 tenía como novedad que prohibía los partidos políticos internacionales. El partido aprista, el partido comunista quedaban fuera de la ley. Eran épocas, es el periodo entre guerras en el mundo, pues. También esta Constitución del 33 permitía la censura ministerial, que el Congreso censura y obliga a un ministro a renunciar, y daba el voto a las mujeres en elecciones municipales. Así es. Ahí está entonces. Y vamos acabando con las dos últimas. La Constitución de 1979, elaborada por la Asamblea Constituyente. Acá hay justamente, para ir acabando también, algo bien clave. Para cuando se elabora una constitución, se convocan dos tipos de reuniones: o una asamblea constituyente o un congreso constituyente. Son dos cosas distintas, ¿eh? La asamblea constituyente solo se convoca para elaborar una constitución, punto. En cuanto la constitución está elaborada y entra en vigencia, la asamblea, la asamblea desaparece. En cambio, el Congreso Constituyente, elabora una constitución y hace labores de parlamento, de tal manera que, elaborada la constitución, el Congreso Constituyente sigue vigente. Sigue vigente. O sea, no termina con la elaboración de la constitución, no. Entonces, son dos reuniones distintas, ¿eh? Por ejemplo, la Constitución del 79 fue elaborada por una asamblea constituyente, liderada por Víctor Raúl Haya de la Torre. En cuanto la Constitución del 79 estuvo hecha, la asamblea desaparece. En cambio, por ejemplo, la actual Constitución hasta ahora, ¿no?, la de 1993, fue elaborada por un Congreso Constituyente Democrático, CCD. Y ese Congreso Constituyente elabora la Constitución el año 93 y se mantuvo trabajando el Congreso Constituyente hasta el año 95, porque hacía labores de parlamento. Entonces son dos cosas distintas. Repito una vez más, la Asamblea Constituyente, que solamente es para elaborar una constitución y punto, desaparece al estar elaborada la Carta Magna, y otro es el Congreso Constituyente Democrático, que elabora una constitución, pero hace labores de parlamento, por ejemplo, legislar, control político, entre otros. ¿Ya? Por si acaso. Muy bien, entonces, y acá está la 12ª Carta Magna, ¿no?, la actual, elaborada por el CCD, Congreso Constituyente Democrático, y promulgada por Alberto Fujimori. Muy bien, ahí está. Bien, chicos, vamos a llegar entonces hasta acá. Ya, vamos a llegar hasta acá. Y entonces nos vemos. Por favor, resuelvan los cuestionarios. Resuelvan los cuestionarios. Hay tanto de Historia Universal como de Cívica. ¿Ya? Listo, muchachos, nos vemos. Cuídense bastante, ¿eh? Cuídense bastante, nos vemos.